Hola, hola, ¿cómo están? Espero que todos estén súper bien. Hoy quiero hablar con ustedes un poquito sobre el libro de Ageo, el capítulo 1. Un versículo en especial, en sí todo el capítulo habló mucho, mucho, mucho a mi corazón, pero este versículo me gustaría leerlo con ustedes porque pues no hay mucho tiempo, ¿ok? Dice, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Este versículo habló, como les decía, de manera muy, muy, muy personal a mí en lo siguiente. Vamos a poner primero un poco de contexto de este capítulo. Aquí estas palabras que estamos leyendo, que les compartí, son palabras de Jehová a su pueblo mediante el profeta Ageo. El profeta Ageo es el encargado de dar este mensaje de parte de Jehová al pueblo de Dios. Dios está aquí exhortando a su pueblo a reedificar nuevamente el templo. Entonces, esto es lo que quiero poner un poco más de contexto en ese sentido. Para un judío, la casa de Dios era el templo físico, ese templo que se edificó en donde habitaba el nombre de Jehová por voluntad de Dios, porque Dios así lo quiso. Ese era el templo, o eso representa para los judíos el templo de Dios, el lugar físico. Para un hijo de Dios, para un cristiano, el templo de Dios es un templo espiritual formado por piedras vivas. Nosotros, la Biblia dice que nosotros somos piedras vivas que edifican el templo de Dios. Entonces, cuando leo este versículo, la verdad es que les comentaba que habló a mí de manera muy, muy personal por lo siguiente. Hace poquito había tenido algunas situaciones, o tengo por ahí algunas situaciones. Ya sabes que la mente nunca está tranquila y el enemigo siempre está tratando de poner distractores para que nosotros no hagamos justamente lo que Dios está pidiendo aquí, no edifiquemos su casa. Entonces, tenía yo este rollo en la cabeza de que si la hipoteca de mi casa, que si no voy a poder pagarla, y que si sigo de incapacidad, ¿qué voy a hacer? Bla, bla, bla. Y entonces estaba yo muy preocupada y muy ocupada buscando opciones, ¿no? Que si la vendo, en cuánto la puedo vender, y que si con eso puedo comprar un departamento, que si puedo, o sea, y de repente cuando me di cuenta, estaba así completamente metida. Esto estaba absorbiendo demasiado, demasiado de mi mente, de mis pensamientos y pues de mi corazón también, ¿no? Entonces, leo este versículo que dice, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta. La casa de Dios está desierta y cada uno de nosotros corre a la suya propia. Unos versículos arriba también leía que Dios mismo está diciendo que nos preocupamos mucho por no queremos, decimos que no es tiempo de reedificar la casa de Dios. Le dice a los judíos, ustedes dicen que no es tiempo de reedificar el templo, y sin embargo están muy ocupados en sus propias casas, adornándolas, poniéndolas bonitas. Entonces, esto habló mucho a mí de manera personal porque, hermanos, siempre es el tiempo de Dios. Entonces, entendiendo esto y llevando este versículo a mi corazón, comprendo que Dios sabe perfecto que tengo necesidad de un hogar, que Dios sabe perfecto que tengo necesidad de un techo, y que es algo que debo de dejar en sus manos, y que lo que estoy o lo que debo de estar haciendo, que es edificar la casa, ese templo espiritual, la casa de Dios, edificar mi iglesia, pues es algo que estamos dejando de lado. Hermanos, a mí algo que ha llamado mucho mi atención en todo este estudio de la reedificación del templo es que Dios es Dios y Él puede hacer el templo más asombroso y más maravilloso del mundo. Sin embargo, Dios no ha desechado
ese templo que él le prometió a los judíos. Ajá. Entonces, Dios lo que quiere, no quiere un templo nuevo, Dios quiere reedificar. Y es justamente lo mismo que nos está pidiendo a nosotros, reedificar, que seamos nosotros trabajando en su obra. Dios no busca una iglesia nueva, Dios viene por su iglesia, la única que Él vino a plantar y que Él vino a dejarnos fiel testimonio en su palabra de cómo es que nosotros debemos de edificar en la roca que es Cristo. Nosotros como piedras vivas somos encargados de ello. Entonces, hermanos, yo quiero invitarlos a que lejos de estar pensando en nuestros afanes y en distracciones que no tienen nada que ver, edifiquemos la casa de nuestro Dios como Él quiere y como Él desea. Que tengan un excelente día.